útil ha sido ahora Sí. y el uso que se le va a dar en estos momentos. Monseñor, el Papa Francesco, mi papa, hacía tiempo que no tenía yo tanta identificación con este hombre que enfrentó el robo del Banco del Vaticano, que enfrentó todos los problemas de escándalos sexuales. Pero este hombre dijo algo interesantísimo. Él dijo en estos días que eso que vemos de Jesús y que hemos leído, a Jesús le hicieron más de ahí en aquel proceso injusto. Usted no puede describir rápidamente así, porque de Jesús siempre hay que hablar. Y creo que Sí, Jesús es el referente de la humanidad. Esos referentes, tú lo has dicho, déjame confirmar lo que tú dices. Jesús es un referente de la humanidad. A mí me llama muchísimo la atención que los que no tienen a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, hablan del Maestro. Sí. Así, la palabra Maestro, nadie te lo puede negar. Sí. Eso que dice el Papa es cierto, porque en los Evangelios nos consta, sabemos, Sí. que los evangelistas escribieron aquella parte que en ese momento les interesaba para las enseñanzas y para la catequesis. Lo que el Papa, eso es la verdad. Lo que de Jesús, por ejemplo, ponte a pensar, no está escrito en los evangelios que Jesús ese día quedó, no dice ninguna frase, quedó totalmente derrotado, quedó cero, nadie, ni siquiera los discípulos lo seguían. Sí. Partió de cero, el que estaba era el imperio romano, el que estaba entonces fue el imperio y las autoridades judías. Y sin embargo, el imperio romano hoy no existe. Sí. No existe nada, ni siquiera un romano queda ya de aquella época, que nos quedan las ruinas. Él dejó la ruina precisamente para eso, monseñor, para que las generaciones posteriores subieran de su potencialidad y de su poder. Pero mira eso que esa es mi interpretación, que no sé nada de cristianismo. No, pero es una interpretación válida. Quedan las ruinas para que vean que nos quedan las ruinas, que fueron muy hermosas, pero no son ruinas, que lo que importa es lo que Jesús vivió, lo que él enseñó, los valores. Monseñor, yo estoy destrozado con lo que le voy a plantear ahora. Ya voy a terminar con mi pregunta para que los compañeros actúen. Pero ha pasado algo que yo estoy destrozado, desmoralizado. Usted sabe lo que están diciendo el liderazgo mundial con relación a la pandemia. Que a los viejitos ya hay que desconectarlos, que hay que quitarlos. ¿Usted cree que eso fue lo que Jesús nos enseñó? Que oí gente diciendo del Fondo Monetario que ya los viejitos que tienen 80, 90 años, que no se le pongan los aparatos aquellos para que sobreviva, que hay que dejarlo que se muera. ¿Usted cree que es el mundo que nosotros merecemos? No es el mundo que nos merecemos, ni es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, fíjate, esto es, los del Fondo Monetario Internacional pertenecen a esta parte del mundo que es Europa y Estados Unidos. Tú vas a Asia ahora, con Japón, con China, y la veneración que tienen por los ancianos es enorme, porque ellos son los que recogen la historia de la humanidad. Por eso aparecen ahí en Japón, tú encuentras montones de ancianos que son asesores y cuentan con ellos. La historia de la humanidad, Jesús, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? La historia bíblica llamaban los ancianos, los jefes, lo que dirige el pueblo llamaban los ancianos, porque era lo que tenían la sabiduría necesaria para dirigir a los pueblos. Tú tienes toda la razón. Tú estás destrozado con eso. Eso te indica a ti una degeneración en la humanidad. Hay que hablar claro. Tú estás destrozado por lo que dicen de los ancianos, pero también agrega a tu argumentación que es una pena, porque eso indica una degeneración en la humanidad. Totalmente. Señor obispo, monseñor, quería circunscribirme otra vez, volver otra vez a los ritos del día de hoy. Está pautado como un plan B de la Iglesia Católica. O sea, no va a ser una misa como se ha ocurrido en numerosas ocasiones y es costumbre de la Iglesia Católica, los lavatorios de los pies, otras cosas que se llevaban a cabo. ¿Cómo se va a realizar en el día de hoy? Eso se podrá realizar. Yo he pensado que en las parroquias, tú escucha esto. ¿Tú sabes cómo comenzó el rito de los pies? Comenzó en las familias, en pequeños grupos. Yo creo que hoy me están oyendo muchos podrán practicar ritos de lavado de los pies en sus casas. Los maridos que laven los pies a sus esposas y las esposas a su marido con humildad, como un sentido de servicio. Yo estoy aquí. Y los hijos a los padres y los padres a los hijos.
Eso se hacía así. Después eso se vio tan interesante el evangelio que pasó a la iglesia, pero puede volver, puede recogerse en este día para muchos una sugerencia, no está mandado, pero es una sugerencia que se puede hacer en la familia, el rito de los pies. Qué hermoso Pero es. que precisamente creo que el obispo de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez y Rodríguez, nos decía que precisamente nos lleva al principio de la humanidad y del Exacto. cristianismo, que era en la familia donde se inició ese rito precisamente. Bueno, eso mismo, mira cómo no lo había oído, pero coincidimos. Bueno, que es la historia, ¿verdad? Sí. La historia enseña eso y la práctica es fácilmente vuelve a surgir la historia. Monseñor Santiago ha sacado lo que es la historia. Lo Y que es la hoy, verdadera historia. por la de la iglesia. circunstancia de hoy, podemos volver a la historia. ¿Y qué otra cosa, además del lavatorio de los pies, contempla la misa crismal en el día de hoy? La misa crismal, nosotros en este día bendecimos los óleos que usamos en los sacramentos. Permítame valorar los óleos. Son los óleos que usamos para la confirmación, para la ordenación de los obispos y los sacerdotes y para los enfermos, el óleo de los enfermos. De modo que hoy es un día clave para la iglesia en ese sentido. El sacramento de los... Y nosotros, sacerdotes, tenemos la dicha de ver a mucha gente que unimos con el óleo de los enfermos, pararse derechito, sanos ya. Ese es el sacramento de la fe católica. Uno de los sacramentos, uno de los 7 sacramentos, y es un sacramento de la fe católica. La unción, como decía el apóstol Santiago, si alguno de ustedes está enfermo, llamen al presbítero, al sacerdote, para que lo unjan con el aceite, y ese aceite es el que se bendice hoy. El unge ese aceite de los enfermos, y la fe y la unción lo levantará. Eso lo hemos visto. No quiero abusar de usted, monseñor. Patricia quería decir algo. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver, después de la pregunta de Patricia, yo le tengo otra. Adelante. Mire, mi pregunta va orientada en torno a algunos comentarios que uno escucha en las redes sociales y gente que también dice que esto que está ocurriendo a nivel mundial es un castigo de Dios, y tomando en cuenta que Dios es amor, pero que también Dios, dice la Biblia, también es vengativo, o usted me corregirá, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo? Mi visión... No, dígame. No, dime, Patricia, termina. Tú tienes un nombre Patricio, imagínate. Mire, yo le decía que hay personas que plantean que esto que está ocurriendo a nivel mundial es un castigo de Dios. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también hay otra partecita que uno lee que también el Señor es vengativo. Quiero saber cuál es la visión suya a nivel religiosa de esto que está pasando. ¿Es un castigo o es un asunto que simplemente se dio porque tenía que darse? Tú estás en la visión religiosa. Dios no es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, perdón. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de castigo, como debe ser un padre. Un padre aquí en la tierra, un hijo hace algo, no puede castigarlo, sino corregirlo. Y tú no puedes llamar que eso es castigo. Y esas son las consecuencias. Hoy se habla mucho hoy día de un régimen consecuencial, con las consecuencias. Todo régimen político tiene sus políticos corruptos, tiene sus consecuencias. No se la despista a nadie. Las consecuencias favorables. Entonces, uno actúa mal, tiene sus consecuencias. Tú actúas bien, tiene sus consecuencias. Más tarde o más temprano. Entonces, el régimen de Dios es el consecuencial, porque Él te dejó libre. Albedrío. Entonces, el libre albedrío. Tú eres libre. Sí. Entonces, tú escoges lo que tú quieras, pero atente a las consecuencias. Claro. Eso en el lenguaje normal le llaman un castigo. Es una consecuencia. Te voy a poner un ejemplo vulgar. Tú te comes, tú tienes unos herbores por la mañana, examina qué cenaste, te comiste una batea de batata. Entonces tú estás pagando la consecuencia. Exacto. Entonces no es un castigo, tú lo puedes llamar un castigo, pero no exactamente. Vas a decir, estás pagando las consecuencias de tu propio sello. Entonces Dios puso en las cosas las consecuencias. Dios te dio un árbol. Ese árbol tú lo cortas, te viene fue el solazo, y tú dices un castigo de Dios por la consecuencia del árbol que cortaste.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y además una excelente respuesta, muy inteligente de Monseñor, esa respuesta, porque ciertamente hay unas críticas de que el Dios tuyo es un Dios de castigo y todo lo demás. Mire, yo quiero que finalmente usted nos envíe un mensaje de amor, un mensaje positivo a propósito de todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo con este COVID-19 y a propósito de que estamos celebrando la Semana Santa. Las lecciones, hoy desde el principio, el criterio de muchos, y lo he oído por los medios de comunicación, es que Dios, nuestro Señor, no se puede preguntar ¿por qué Dios hizo eso? La respuesta del Papa Francisco es ¿para qué nos pasa esto? Entonces, el COVID nos va a enseñar lecciones. ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia? ¿Qué consecuencias nos deja esta pandemia? ¿Qué lecciones tiene? ¿Qué podemos aprender de ello? Ese resultado positivo es el mensaje que nos va a quedar, que tiene que quedarle a la humanidad. Mira, yo pienso ya una primera lección. Sí. ¿Cuántos millones se están perdiendo actualmente? Oh, sí. Muchos millones. Eso es predecible. Entonces eso es predecible. Sí. Esos millones que se están perdiendo hoy día estaban ahí, pero no se emplearon para quitar el hambre en el mundo. Sí. Entonces hay una lección que aprender. Sí. Si no se invierten, si la humanidad no invierte los millones en sus necesidades y en las necesidades de los demás con solidaridad, ya no le quedan esos millones, pero esos millonarios tampoco lo tienen ahora, pero no sirvieron para nada. Exacto. Exactamente. Sí. Una lección. Sí. Y creo que ¿qué lecciones nos deja? Ya de mi parte, monseñor, hay algo. Ese Jesús que usted conoce más que yo puedo decir y puedo dar testimonio de su existencia. Y creo que estoy vivo por él, porque he participado, he tenido situaciones donde he clamado y él ha aparecido. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Jesús fue justiciero. Cuando Jesús defendió a los más pobres, Jesús también condenó a los indisciplinados, a los que violentaron y corrompieron a las poblaciones en esa época. Sí, Ese Jesús, mucha gente no quiere que hable. Y a mí me encanta hablar de ese Jesús, porque ese es el Jesús que nos lleva a la fe y es Jesús a que nos lleva al temor, y nos lleva a coger dos caminos. O tú coges el camino de la salvación portándote bien y entendiendo su poder, o tú coges el otro camino que lo representa el otro. Y usted sabe cuál es el otro que estoy hablando, que no me gusta ni siquiera mencionar su nombre. Lo odio tanto y lo detesto tanto a Satanás. No le tengo miedo, naturalmente. Lo estoy hablando personal. Pero quiero que también la gente entienda que todo lo que hacemos, ese juez que se llama Jesús, está ahí y que tiene la vara para salvarte y la vara para condenarte. Lo que sucede también agrega a tu pensamiento que tú escoges. Sí. Tú escoges la vara y tú escoges el camino final, el camino. Sí. Benditos de mi Padre hicieron bien y malditos de mi Padre los que no hicieron. Es fuerte esa palabra. Monseñor, ¿a qué hora es la misa crismal? Y si hoy ustedes van a llevar a cabo lo que se llaman o es mañana, las 7 palabras. Las 7 palabras es mañana por la tarde. O mañana. Sí. Y la misa crismal es hoy por la mañana. Sí. Depende de los horarios de cada sitio. Sí. Pero, o sea, cada parroquia va a tener su propio horario. Okay. Cada catedral. Exacto, cada catedral. Me toca a mí en la de Monseñor Grullón Estrella. Sí. Saludo a Monseñor, gran obispo y gran amigo mío. Mira, gracias. Yo te leo mucho, Tito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, Monseñor, la verdad que yo estoy muy agradecido. Estamos todos honrados. Con esta accesibilidad honrados suya. Y gozosos. Precisamente por acceder a nuestra llamada. Y de hecho, yo no puedo de ninguna manera dejar que usted se vaya sin que usted envíe una bendición al pueblo dominicano y a nosotros. Tú lo has dicho, lo hago con muchísimo gusto. La palabra bendición es una de las palabras más fuertes que hay. Sí. Muchos no lo tendrán, por eso decimos, padres, bendigan a sus hijos. Es una palabra buena. Sí. La palabra bendecir, la palabra bendecir es bien decir. Una gente que habla mal de otro ya lo maldice. Sí. Aunque no le echa una maldición, por más habla mal. Sí. Bien decir. Yo bendigo al pueblo dominicano.
siempre, porque yo tengo, igual que Duarte, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo Jesús. Así es, Igual que Duarte, tengo fe en el pueblo dominicano. así es. Tengo fe en que el pueblo dominicano ha sabido salir de sus dificultades, que han sido muchas. ¿Cuántas ocupaciones no hemos tenido nosotros? Sí. Tengo fe en que el pueblo dominicano también superará sus dificultades, y esta también, Sí. esta de ahora. Por eso, una bendición al pueblo en el que tengo fe, porque puede, porque pone sus energías. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Que Amén. Dios nos siga dando fuerza. Que Dios nos siga dando sabiduría para Amén. encontrar los caminos que nosotros necesitamos. Que Dios nos bendiga para aprender lecciones. Que Dios nos bendiga para ser proactivos frente a las dificultades que se nos presentan. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Dios, Espíritu Espíritu Santo, Santo. descienda sobre ustedes. Amén. 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 Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Nosotros con esas bendiciones nos vamos a... No, ¿Qué terminamos. pausa? Terminamos. Terminamos nuestro programa, la jornada del día de hoy. Terminamos Y bendecidos. mañana temprano, es que la bendición me llegó. Claro. Me llegó la bendición. Mañana tempranito, Estamos a aquí. las 5 de la madrugada, estaremos aquí con ustedes. Tenemos un programa especial, música religiosa, sacra. Un programa bien bonito que le tenemos preparado para mañana. Así que no se lo pierda y hasta mañana, si Dios quiere. El Grupo Telemicro ha presentado La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Independencia 93.3 es tuya. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros,